Hemos estado estudiando el libro de Ruth y hasta donde hemos estado estudiando, Noemí está pasando un mal momento, una situación difícil aún dentro de su pueblo. Recuerde de que de los últimos 2 estudios que tuvimos, ella se fue huyendo de la hambruna, pero allá en Moab muere su esposo, mueren sus hijos y regresa ahora a Belén. Al parecer, el propósito principal de Dios, hermanos, no es cambiar nuestras situaciones difíciles, sino que el propósito principal de Dios es cambiar primero nuestro corazón. Y muchas veces Él va a utilizar esos momentos difíciles para que usted y yo cambiemos el corazón. Hasta el momento que vamos a leer la escritura más adelante, nos vamos a dar cuenta que todavía Noemí seguía distanciada de Dios. Y aún no se le ve buscando el refugio en Dios. Por el contrario, Ruth tenía un corazón dispuesto para Dios. Y curiosamente, y esto es bien importante que usted lo entienda, curiosamente Noemí conocía la ley de Dios, conocía de Dios desde pequeña. Y por ende, ella le enseñó a Ruth a confiar en ese Dios, en el Dios Todopoderoso. Sin embargo, a la altura de la historia en donde estamos, la fe de Noemí no tiene nada o ningún valor para ella en ese momento. Ruth era una joven en edad y también era una joven en la fe, pero fue ella la que precisamente vino a fortalecer la fe de su suegra con un corazón dispuesto. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Venimos a Cristo a través de personas que tienen tiempo en el Evangelio. Yo recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo también, me llevó a alguien que ya tenía tiempo de estar en el Evangelio. Sin embargo, en el momento de la necesidad, muchas veces nosotros, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, a veces flaqueamos, a veces fallamos. Y quiera Dios que siempre haya alguien, un hermano nuevo en la fe, que nos pueda ayudar o esté dispuesto a querer fortalecernos o animarnos, así como estuvo Ruth para Noemí. Hoy la historia toma un giro. Y el giro es muy importante, ya que no vamos a estar hablando mucho de Noemí. Vamos a hablar de Ruth. Y la historia de Ruth empieza, si recuerda el capítulo 1, con una tragedia. Es que había perdido a su esposo. Pero al final, en el capítulo 4, usted va a ver que termina con una bendición, con el nacimiento de un bebé. Un bebé que va a ser una pieza importante dentro de la genealogía de Jesucristo. Es posible que nuestra historia en este día tenga alguna dificultad. Tal vez usted vino esta mañana con un problema, con una necesidad, con una enfermedad. Si ese es el caso, que nuestra oración sea que Dios primero transforme nuestro corazón. Le doy un ejemplo. ¿Qué tal si vamos a tomar agua en un vaso y no lo hemos limpiado? ¿Se tomaría usted esa agua? Bueno, pastor, si yo vengo pasando el desierto, bueno, hay exclusiones, ¿verdad? Pero generalmente no lo hacemos. De igual manera, si Dios no transforma nuestro corazón primero, antes de cambiar nuestra situación o nuestro problema, simplemente vamos a seguir con las mismas actitudes, con los mismos problemas, con las mismas necesidades o tal vez peores. Nuestro estudio de este día se titula Transformando la adversidad. Vaya conmigo, por favor, hasta el capítulo 2 del libro de Ruth. Capítulo 2, versículo del 1 al 5. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie. Es la última vez que lo pongo en pie, por lo menos hasta ahorita, ¿verdad? De ahí para allá no le prometo. Ruth, capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, entonces lo vamos a leer todos juntos. Recuerde que Ruth es, ¿qué libro es? El libro octavo del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. ¿Estamos bien? Ok, ahí por ahí va a estar, ¿verdad? Después de Jueces, antes de primero de Samuel. Muy bien, lo leemos entonces. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz,
el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino Abel de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a sus criados, a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Es una pregunta bien interesante. ¿De quién es esta joven? Vamos a dejar ahí la lectura bíblica y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos, Señor, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para poder entenderla, Señor, para poder atesorarla y poderla practicar, Padre. Suplicamos que sea usted, mi Dios, hablándonos, que sea usted ministrándonos, Señor. Que ponga en mis labios palabras de edificación, palabras de consuelo y de exhortación, Señor. Te ruego, Señor, que me des la gracia necesaria para poder hacerlo, así como también, Señor, a cada uno de mis hermanos el entendimiento necesario para poder aprender. En tu mano nos ponemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El tema de esta mañana dije que es transformando la adversidad. Hermano, si usted esta mañana cree que a través de este estudio vamos a encontrar la fórmula mágica para resolver nuestros problemas o para recuperar el matrimonio, o para encontrar sanidad, para salir de los problemas financieros, es muy probable que usted esta mañana se decepcione un poquito. Porque no vamos a hablar de una fórmula mágica. Pues Dios lo que busca antes de cambiar nuestras circunstancias es cambiar nuestro corazón. Dios no nos puede mandar a tener una vida en armonía con Él si primeramente no ha cambiado nuestro corazón. Le doy un ejemplo. En el ejército primeramente preparan al soldado, lo preparan mentalmente, lo preparan físicamente, lo preparan emocionalmente, para cuando vaya a la guerra, ese soldado va preparado en todos los aspectos, ¿sí o no? Sí, así hace Dios con nosotros también. Antes de resolver tu problema, antes de quitarte esa necesidad, antes de sanarte, antes de hacer cualquier cosa buena dentro de tu vida, primeramente Él va a transformar nuestros corazones, y la manera que Él transforma nuestros corazones es a través de los problemas. Si nuestras circunstancias mejoran sin un cambio de conducta o un cambio de corazón, entonces nos volvemos peores. Porque creemos que es por nuestra propia mano que hemos logrado aquello. Y el propósito de Dios no es hacernos la vida más cómoda, hermano. Vaya conmigo a Romanos, no pierda por favor ahí, Ruth, Romanos 8:29. El propósito de Dios no es hacerle la vida más cómoda, no es de llenarlo de un montón de cosas materiales, no es venir y darle mucho dinero, no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios está ahí en el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿quién dice? A la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo tengamos la imagen de Cristo Jesús. No es que la vida se va a acabar, se van a terminar los problemas, lo que decía hoy el hermano. Y compagina bastante bien con lo que estoy hablando, hermano. A nosotros nos dijeron una vez: venga a los pies de Cristo y se le van a terminar todos los problemas. ¿Cuál? Ahí comienzan, hermano. Ahí comienzan los problemas, porque primero le caes mal a la familia porque te hiciste evangélico, porque traicionaste la religión de tus padres o de tus abuelos, porque simple y sencillamente ya no haces lo que ellos hacían o lo que hacías antes con ellos. Entonces ya eres el apartado, el hermano separado. Hermano, el propósito de Dios no es mejorar nuestra situación, sino que llevarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fíjese que si usted revisa el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 20, ella dice: y ella le respondió: no me llaméis Noemí. ¿Qué dijimos que significaba Noemí? Placentera, ¿verdad? Ok, veo que estamos bien. Sino llamadme, ¿cómo? Mara, porque en grande amargura me ha puesto el todo. Ella estaba prácticamente resentido con Dios. Estaba resentida con Dios por lo que estaba pasando, por sus problemas, porque había perdido al esposo, porque había perdido a sus hijos, y ahora regresaba con una nuera que no era ni cristiana, sino que era moabita. Dice: hey, ahí viene la placentera. No me llamen así, a mí llámenme la Margarita, amargada. Debo insistir, el corazón de Ruth era un corazón dispuesto.
Pero Noemí estaba enojada con Dios. Pero Ruth estaba dispuesta a que Dios hiciera su voluntad en su vida. Cuando Ruth dispuso su corazón para Dios, dejó que Dios hiciera su voluntad, que Dios abriera las puertas para que ella pudiera alcanzar la bendición. Si usted y yo tenemos un corazón duro, con amargura y resentimiento, incluso hacia las demás personas y con Dios, difícilmente Dios obrará debido a nuestra falta de disposición. Hermano, Dios no está buscando corazones preparados. Dios está buscando corazones dispuestos a ser transformados. El alfarero, ¿qué busca él? ¿Barro o piedra? Él busca barro. ¿Para qué? Para transformarlo. Él no busca un pedazo de piedra. Igual Dios no va a buscar un corazón duro, un corazón con resentimiento. Él va a buscar un corazón que sea barro y que pueda ser transformado y si no le gusta, lo vuelve a quebrar y lo vuelve a hacer conforme a su voluntad. ¿Qué hizo Ruth para que su situación cambiara? ¿Qué hizo Ruth para que ese problema donde estaba metido, hermano, y vamos a ver más adelante que era un problema muy serio? Anoche con mi esposa veíamos una película de un inmigrante mexicano que se iba para Alemania, hermano. Ni inglés, ni español, ni inglés, ni alemán. A puro dibujito. Yo le decía a mi esposa, ves, a donde vayamos los inmigrantes siempre vamos a sufrir. Ruth tenía ese problema. Era una inmigrante moabita. Entonces, veamos lo que pasó en el versículo 1 y 3. Vamos a ir al capítulo 2, 1 y 3. Estamos hablando cómo transformar nuestra adversidad. Y déjeme decirle que para transformar nuestra adversidad necesitamos vivir por fe. Ve el versículo 1 al 3. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido llamado, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba ¿cómo? Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Versículo 3, y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Oiga bien, de acuerdo a la ley de Moisés, Dios le había dicho a los israelitas que era la obligación de ellos, que cada vez que fueran a segar es cortar, ¿verdad? Y hacer los manojos de trigo, que cuando estuvieran cortando y estuvieran amarrando los manojos, lo que se cayera, ahí déjenlo, no lo recojan. Porque de acuerdo a Levítico 19, 9 y 10, eso era para el pobre y para el extranjero, para la viuda. ¿Y sabe qué? Ruth calificaba en los tres. Era pobre, era viuda y era extranjera. Entonces, Ruth calificaba en esas tres categorías. Y no solo eso, como su suegra le había enseñado la ley de Dios. Ella sabía que tenía el derecho divino de ir a espigar, fíjese. Y a veces nosotros, hermanos, perdemos la bendición porque no conocemos la palabra de Dios. No leemos la Biblia. Ay, la tenemos, nada más la sacamos el domingo cuando, hoy sí, el pastor dice que quiere que leamos la Biblia. Come on. Ella conocía la palabra de Dios, conocía que Dios obligaba a su pueblo a ser generoso con aquellas personas que eran pobres, con los extranjeros. El rebusco, si usted lee un poquito más sobre la escritura, va a encontrar una palabra que dice rebusco. Le digo, espigar es el acto de cortar y hacer el manojo. Ese es espigar. Perdón, ese es segar. Espigar es ir a recoger todo lo que iba cayendo, lo que iba quedando tirado, ¿verdad? Así que ¿cuántos fueron a doblar milpa? ¿Sabe qué es eso, verdad? Hermanos, sí sabe. Algunos saben qué es doblar milpa. Ya cuando el maíz ya está listo, se agarra la mata, se dobla y ahí quedan las mazorcas, ¿verdad? Y se saca y todo eso. Entonces, las mazorcas que quedaban tiradas, ellas los iban a recoger. Eso era espigar a ellos.
El rebusco es cuando ya le daban permiso a todo el pueblo. Los espigadores iban inmediatamente detrás, pero el rebusco era algo mucho más fino, porque la gente, ¿se acuerdan cuando se pepenaba café? ¿Qué es lo que iban a hacer? Semillita por semillita, ¿verdad? Ah, pues es lo que ellos hacían, ir al rebusco, ir a ver si quedaba alguna cosita por ahí. Ese era el rebusco. Un trabajo muy difícil, pero al final cumplía su propósito, alimentar al necesitado. Al contrario de la suegra, que había llegado a la conclusión de que Dios la rechazaba, de que Dios estaba enojado, de que Dios la había puesto en dificultad, Noemí era todo lo contrario, perdón, Ruth fue todo lo contrario. Fuera cual fuera la causa, Ruth no se quedaría con los brazos cruzados. Fíjese bien, muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de Noemí y nos quedamos con los brazos cruzados. Pues de todos modos a mí Dios no me escucha. ¿Y para qué voy a orar? Pues si a mí de nada me si tanto que he orado por eso y nunca se me ha concedido. ¿Y para qué voy a ir? Es más, a veces, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Y bueno, ni cambiar, fíjate. No, ¿y para qué va a servir al ministerio total? Pues nadie le da gracias a uno. Hermano, esa es una actitud necia que tenía Noemí. ¿Para qué voy a ir? Total, Dios ni me quiere oír ni me quiere ayudar. Ruth, por el contrario, decidió vivir por fe. Y oiga bien, ¿qué fue lo primero que hizo Ruth? Bueno, decidió vivir por fe. Y oiga bien, vivir por fe no significa que se va a quedar de brazos cruzados. Y dice ahí en el versículo 1, en el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. No, de hambre no se iba a morir la muchacha. Lata vamos a ir a vender, pero de hambre no se muere la familia. ¿Sí me entiende? Está difícil, hermano, y he visto a la gente que vende lata y ahí pasan por las tiendas que nosotros administramos, grandes bolsas acá y hermano, y de repente viene con su billetito. No tienen patrón, no pagan taxes, hacen su horario. Claro, tienen que esforzarse y caminar, pero tienen su trabajito. Y es lo que Ruth había hecho. Decidió no darse por vencido y no tuvo la actitud que muchas veces adoptamos cuando las cosas no andan bien. Y muchas veces cuando las cosas no andan bien, lo primero que hacemos es cuitear, renunciamos. Yo renuncio, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ir allá, ya no voy a poner, ya no hacemos nada. Decidió no darse por vencido, no tuvo la actitud que muchas veces adoptamos solo porque las cosas no salen bien. Y lo primero que hacemos muchas veces es cortar nuestra comunión con Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos de servir. Y lo digo por mi vida. Porque mi vida espiritual no va a depender de lo que esté alrededor. Su vida espiritual no depende de cómo se siente el hermano, cómo se siente la hermana, cómo se siente el pastor. Su vida espiritual y mi vida espiritual va a depender de mi relación personal con Cristo. No, es que hoy no voy a ir porque mi esposa está enferma. No, si yo necesito que Dios la sane, ok, yo voy a venir a decirle, Señor, yo aquí estoy, pero yo te necesito allá. Yo me encargo aquí, pero tú ayúdame allá con ella. Así funciona. Y es lo que estaba haciendo Noemí. Bueno, Señor, perdón, Ruth, bueno, aquí vamos a rebuscarnos. Es una palabra bien salvadoreña, ¿va? Vamos a rebuscarnos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado como Noemí, lamentándonos y abandonando lo que Dios nos ha dado para que le sirvamos? ¿Cuántas veces nos hemos ido vacíos de corazón después de un servicio por no tener un corazón dispuesto? Pues déjame decirte que Ruth no estaba dispuesta a renunciar a su derecho como pobre, viuda y extranjera. Ella reconoció su necesidad. Ruth tuvo fe y aunque estuviera todo en su contra, salió a luchar. Y déjeme decirle, ¿qué es lo que tenía en contra? Bueno, número 1, era moabita. Y dice allá en la ley de Moisés, ningún moabita entrará en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Nunca, dice. Señor, pero está diciendo la 10ª generación, sí, pero ya dije que nunca. ¿Y la voluntad de Dios?
Es el primer traba. La nacionalidad. Segundo, era una mujer joven y estaba expuesta a los abusos. De todos modos no era israelita, era extranjera. Pero sabe, había algo más que tenía en contra. La única persona que podía poner la cara por ella era una señora que estaba amargada, que no quería salir de la casa. Entonces iba la pobrecita por fe. Yo le voy a dar, vamos a ver qué dice Dios. Vamos caminando por fe. Ella no se quedó sentada, no se quedó lamentándose. Ay, pobrecita de mí. No, hermano, si usted y yo nos sentamos a lamentarnos, no vamos a alcanzar nada. Nos quedamos en la casa cocinando los problemas. Y eso no funciona así. Entonces, si atravesamos un problema, la clave es salir a luchar, hermanos. No rendirnos, no quedarnos en casa, llenando el corazón de amargura. Así como Ruth llegó a la era de Booz, donde encontraría el pan necesario, así también Dios nos va a conducir a su templo para que nosotros también nos alimentemos de su palabra. No busquemos consuelos, hermanos, en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo se acaban. Busquemos consuelo en las cosas de Dios, que son espirituales y son eternas. Fíjese que, meditando un poquito en la vida de Ruth, hermano, usted y yo tenemos más oportunidad que ella, fíjese. Y tenemos más oportunidades. Ella no tenía a nadie, solo a la señora, pero la señora no quería salir de la casa. Pero nosotros, mira alrededor. Ay, pastor, pero yo confío en el hermano Carlos. No, hombre. O en usted, peor. ¿Sabe, hermano? Para eso nos tenemos. Que a veces no nos comportamos de esa manera, es triste, sí es cierto. Pero ese es el propósito de la congregación. Comunión. Ruth no tenía eso. El problema de Ruth estaba bien difícil. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que su problema es más grande que el de ella? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Nosotros estamos establecidos, tenemos un trabajito, tenemos la familia, tenemos aquí, tenemos allá. Sí faltan cosas, hermanos, sí faltan. No lo vamos a negar, sí tenemos una situación acá, pero no comparada con ella. Ella no tenía nada. Es más, cuando revisemos el texto bíblico, si usted se toma el tiempo de leerlo todo en su casa, el capítulo 2, se va a dar cuenta que él dijo, ¿cómo es que yo he encontrado gracia delante de ti, que soy mucho menos que tus criadas? Le dice. O sea que no llegaba ni siquiera a la categoría de sirvienta. Era menos que eso. Pero Ruth tenía algo que muchas veces nos falla en nosotros, un corazón dispuesto a que Dios lo transforme aún en medio de la adversidad. Pregunta sería, ¿qué tan dispuesto tenemos el corazón? ¿Qué tan dispuesto tenemos el corazón para Dios? Porque si tenemos un corazón dispuesto, es un buen principio. No importa el problema que venga. Si tienes un corazón dispuesto, Dios te va a sacar adelante. Entonces, lo primero que ella hizo fue vivir por fe, no quedarse con los brazos cruzados. Entonces, es posible que Dios quiera que usted y yo, primeramente, demos el primer paso para salir adelante con ese problema. ¿Sí o no? Que a veces nos quedamos esperando que Dios haga el primer movimiento y no funciona. Dios quiere que nosotros le mostremos nuestra fe. Hermano, yo decía al principio, vivir por fe no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando. Si tú estás buscando empleo, no esperes que te llegue a la puerta de la casa a tocarte, tienes que salir a buscar. Si estás esperando de que Dios te sane, tienes que venir y hablar con el Señor, por favor. Está enojado. Segundo punto, voy a pasar al segundo. Ya lo veo enojado alguno. Versículo 4. Dijimos, el primero es, vivir por fe no significa quedarse de brazos cruzados. Segunda cosa, versículo 4 al 7. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Como usted les dice, ¿verdad? A los hermanos, hermano, el Señor le bendiga.
Y el otro le responde, ¿cómo? Muy bien, gracias. ¿Verdad? No, dije, amén, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Es el saludo que tenemos, ¿verdad? Usted, mire, fíjese que hasta en el saludo nos identificamos. Dios le bendiga, gracias. Este no es cristiano, dice usted de volada, ¿verdad? De rapidito usted lo conoce. ¿Por qué? Porque ¿cómo contestamos nosotros? Dios le bendiga, hermano. O si no, con un amén, ya sabemos que ya, este está en algo. Pero cuando nos dicen gracias, vaya preparando el tratadito evangelístico, porque ahí es una forma de pescar. Sigamos ahí. Dice, y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está, ¿desde qué horas, hermano? Desde la mañana hasta ahora. ¿Cómo? Sin descansar ni aún por un momento. Segunda cosa, hermano, vivir por fe no es temporal. Usted quiere vencer la adversidad, viva por fe, pero eso no es temporal. Eso tiene que ser permanente. En otras palabras, no se rinda. Si no es hoy, va a ser mañana. ¿Sabe usted que a veces, y yo he aprendido a esto, a tenerle miedo a perder las oportunidades? Yo mejor voy. No vaya a ser que hoy me toque y me toque recibir bendición y nomás por quedarme en casa no recibí nada. Porque no va a llegar a la puerta de tu casa. Tenés que salir a buscarlo. Mira lo que dice ahí. El versículo dice que ella llegó y pidió, en el versículo dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y dice al final, dice que estaba sin descansar ni aún por un momento. Ruth, al igual que usted y yo, hemos hecho nuestra tierra una tierra extranjera. Tal vez no para los niños nacidos acá, pero para los que hemos emigrado, somos extranjeros. Y Ruth, en vez de depender de Noemí o esperar a que llegara la buena fortuna, tomó la iniciativa, así como usted tomó la iniciativa. Yo voy a ir a Jondipo, aunque sea, a ver, aunque sea ahí a ver qué agarramos. Allá voy a ver a lo mejor alguien, al Swami, a ver a lo mejor alguien necesita que le ayudemos. Fíjese que fue a trabajar y no tuvo miedo de admitir su necesidad ni de trabajar duro para satisfacerla. ¿Y sabe cuál es a veces el problema de nosotros? No, si no me pagan lo que yo quiero, no lo hago. No, es que yo allá en mi país, yo pagaba para que me hicieran las cosas. Hermano, Ruth no se puso en ese plan. Cuando Ruth salió a los campos, Dios le proveyó. Cuando Ruth tomó la decisión de no quedarse de brazos cruzados y comenzar a vivir por fe. Si usted está esperando que la provisión divina llegue a su casa, considere esto. Quizá Él esté esperando que usted dé el primer paso, de que usted y yo tomemos la iniciativa. Fíjese que tarde o temprano Dios se va a fijar en el esfuerzo que usted está haciendo. Mire el versículo 5 lo que dice. Dice que llegó vos, ¿verdad? Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? En otras palabras, él se estaba fijando. Y cuando usted se esfuerza en el Señor, para el Señor y por el Señor, Él se fija también. Si a ninguno de nosotros Dios nos debe. A todos nos ha pagado el servicio que le hemos prestado. Aunque sea de dar un tratadito a alguien, Dios nos lo ha recompensado. Lo que pasa es que esperamos una recompensa grande, ¿verdad? $1,000,000. No, hermano. Con solo que tengamos alimento, ropa y techo, estamos por servidos, dice la Escritura. Tarde o temprano se iban a fijar en ella. El arduo trabajo en tiempo de verano. ¿A cuánto les gusta salir a trabajar a la calle en verano aquí? Uy, hermano, es terrible. En el Valle de San Fernando es tremendo el calor. 103, imagínense esta señora ya, viuda,
trabajando, recogiendo, espigando, trabajo duro. Y a veces, hermano, las cosas duras nos desaniman a nosotros. Nos desaniman. En la escuela a veces nos desanima. Es que esa clase está bien dura. Esa no la puedo pasar. Y nos desanima. Es que ese maestro es bien difícil. Y nos desanima. Es que ese pastor es bien difícil. Los hermanos son bien difíciles. Y nos desanimamos. Pero Ruth, ella no estaba dispuesta a desanimarse. La tarea que tenía que hacer la hizo con fidelidad. ¿Cuál es su actitud, hermano? Cuando la tarea que se le encomienda no está a la altura de su verdadero potencial. Hermano, vamos a barrer. Ajá. Ahorita vengo, de mi chance. Mire, yo recuerdo la primera vez que me puse a servir en este país. No fue en el Taber, era una otra iglesia que con mi esposa comenzábamos a ir. ¿Y sabe cuál fue mi primer día de servicio? Ir a cuidar los inodoros. Allá estaba el hermano Neri, parado, oyendo por un speaker la predicación mientras cuidaba los inodoros, porque ahí está en un área donde los ingratos los manchan. Y ahí estaba. Y se me venía el cassette, ¿verdad? Como a algunos se nos viene el cassette cuando estamos sirviendo en algún... Y yo, pues, y esto nunca lo he hecho, pues. Pues yo ya era líder. Allá me toca, era así otro ministerio. Pero aquí me toca ir a vender las latas de la cocina. Hermano, sea cual sea el trabajo, hay que hacerlo con fidelidad. Con fidelidad, porque Ruth así lo estaba haciendo, con fidelidad. Y fíjese bien, Dios quiere que haga como Ruth hizo. Puede ser que esto sea una prueba para su carácter. Puede ser que esto de hacer lo que... Hermano, el día que fuimos a servir la cena con los hermanos, mire usted el pastor, sí, y con los guantes y con el mandil aquí, sí, yo el pastor. Y los nos quedaban viendo, ¿verdad? Hermano, pero así nos toca ir a hacer el trabajo. Otro día nos va a tocar que ir a barrer. Pero cuando nos toque el trabajo para servir al Señor, hagámoslo con fidelidad. Para transformar la adversidad se tiene que vivir por fe. Y esto no significa quedarse con los brazos cruzados o solamente va a ser por un tiempo. Tiene que ser un estilo de vida que usted y yo vamos a tener. Va a ser difícil, porque no le digo que va a ser fácil. No, hermano, llevar una vida cristiana honesta es difícil. Y el querer ser esforzado es difícil. No espere que su condición cambie cuando solo oramos, ¿qué? El día del culto. No va a cambiar, hermano. No va a cambiar. Ah, no, hermano, yo también oro por los alimentos. Gracias, Señor, por los alimentos que dan comida a mí. Amén. No, está bien. Igual que mis hijos. Vaya, vamos a orar por los alimentos. Tengo que dar forma de fugir. Amén. Y se acabó la oración. Y ya oraron. Ya, no, díganlo en español, les digo. Ok. Hermano, no esperemos que cambien nuestras condiciones si leemos nuestra Biblia nada más una vez a la semana. O nos comportamos cristianamente nada más cuando venimos a la iglesia. Eso es diariamente. Es un estilo de vida. Ruth estaba decidida a que su pueblo fuera Israel y que Dios fuera el Dios de Israel. ¿Queremos cambiar las circunstancias? Bueno, sigamos haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y aunque las circunstancias sean difíciles, no hay que rendirnos. El versículo 7 dice que ella estaba desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un solo momento. No te rindas de servirle a Dios. No te rindas de buscarle. No desistas. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre, ¿qué? Violencia, ¿verdad? Y solo los valientes lo arrebatan. Y esos valientes somos usted y yo. Pero necesitamos demostrárselo a Dios. A mí no me tiene que demostrar nada, ni al hermano ni a la hermana. A Dios. Porque Dios es el que nos va a hacer el milagro.
Tercera cosa y última. No veo de aquí el reloj. Por eso me paso, hermano. Versículo 8. Vamos a la siguiente página. Versículo 8. Cuando usted no se queda con los brazos cruzados y cuando usted no se rinde, aquí viene la parte favorita, que es la recompensa. Prepárese para la bendición. Prepárese. Porque es bíblico. Vea lo que dice el versículo 8. Al 10 dice: entonces Booz dijo a Ruth. Mire que ya la muchacha ya había ido a buscar trabajo, ya había estado espigando, ya había andado ahí asoleándose, el muchacho ya la había visto, y ahora que le habían dado buenas referencias de ella, que ha dicho, ok, está haciendo bien el trabajo, ok, mire lo que le dice. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto con, ¿quién dice? Con mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. El 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Como todo nombre en la Biblia tiene un significado, y el significado de Booz es: en él hay poder, no en la persona, sino que en Dios. Eso significa, en él hay poder, o sea, en Dios hay poder. Y muchos tipifican a Booz como una figura de Cristo. Fíjese bien, al igual que Ruth, estábamos desamparados en el mundo. Nos acercamos a él y él nos recibe, porque la palabra dice de que todo al que él viene, dice, no le echa afuera. ¿Sí o no? Ahora fíjese que más sigue. Aparte de que cuando lo recibe, dice el libro, la carta de los Efesios, que le pone un sello de garantía, que es el Espíritu Santo. Y fíjese cómo va el proceso de la salvación. Y al final lo hace parte de su familia y lo hace copartícipe de todas bendiciones. Ahora, veamos lo que pasó con Ruth. Dice el versículo 8: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Cómo la hizo? Parte de su gente. ¿Sabes que ya no vayas a ningún lado? Ahora eres parte de mi gente. Y le dice el siguiente versículo: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Segunda cosa que le está dando: protección. Quédate conmigo y aquí tienes protección. Y lo mismo que dice Cristo: quédate conmigo y yo te voy a proteger. ¿Sí o no? Que las ovejitas que se salen del redil son las que se come el lobo. Sí, son las que se come el lobo. Pero mientras estemos en el redil de Jesucristo, hermano, tenemos un pastor que nos va a defender, y ese se llama Cristo. Y sigue ahí el versículo. Dice: y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Usted sabe qué significa el agua? ¿Cuál es la tipología que es el agua? El Espíritu Santo de Dios. Llénate cuando tengas sed. La ley decía que tenían que ayudar al pobre, pero Booz estaba yendo mucho más allá. La hizo parte de su gente, le dio protección y le dio el derecho, le dio bendición de poder ir y compartir de la misma agua que compartían los demás. Mire qué bonito. Algo curioso que vemos en este pasaje: no le encontró descansando, hermano. Usted no puede encontrar allá a Ruth descansando. Usted no dice que ella estaba ahí descansando un ratito, ¿no? No la encontró en el campo equivocado. La encontró en el campo esforzándose por sobrevivir. De aquí podemos sacar algunas enseñanzas, fíjese. Y las tuve que escribir porque a mí se me olvidan las cosas. Número 1, no vaya a los lugares equivocados, hermano. No vaya al campo equivocado.
Número 2, sirve sin descansar. Número 3, permanece en el mismo lugar. Número 4, forma parte de la familia. Número 5, no dependa de tus fuerzas para prosperar, depende de Dios. Mire todo lo que aprendemos de ese pasaje ahí. ¿Cómo respondes a tanta bondad? ¿Cómo usted y yo respondemos a eso? A tanta bendición que Dios nos ha dado. Mire cómo respondió Ruth. En el 10 dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Cómo respondemos nosotros a la bendición más grande que Él nos ha dado, que es la salvación y la vida eterna? ¿Cómo respondemos? ¿Nos humillamos delante de Dios? Cuando nos humillamos, las bendiciones son doble. Y fíjese bien, no solamente la hizo parte de su gente, no solamente la alimentó a ella, sino que también dice que le proveyó. Mira el versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer. ¿Sabía usted que no tenía derecho a comer la señora? Era una extranjera. No tenía derecho a sentarse a la misma mesa, porque era una extranjera. Y mire el versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre, del mismo plato, hermano, ahí. Y dice, y mójalo, y moja tu bocado en el vinagre. Y él se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque estaba en el lugar correcto, con las personas correctas, porque decidió vivir por fe, porque decidió no rendirse. Solo una condición había para toda esta bendición. Dice el versículo 8, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto con mis criadas. Estar en el mismo lugar de siempre, a la misma hora. Hermano, Dios te ha dado una iglesia con la cual te quiere bendecir a través de su palabra. El ser obediente al final trae bendiciones. Mire la bendición que Ruth recibió, el 17. Espigó pues en el campo, ¿hasta qué horas? Hasta la noche. Y desgranó lo que había recogido. O sea que, aparte de que se puso a recoger todo el día, hasta la noche, ya puedo ver a Ruth sentada en un rinconcito con un candil, desgranando. Y mira qué más dice ahí. Y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Estamos hablando como unos 19, 20 kilos. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Hermano, óigame esto, cuando Dios te bendice, Dios no te bendice para que te quedes con la bendición. Dios te bendice para que compartas la bendición con otros. Es lo que Ruth estaba haciendo. Cuando Dios te bendice, lo hace para que también puedas compartir con otros. Es posible que este día usted y yo nos estemos preguntando, ¿cómo puedo resolver mi problema? Bueno, esta mañana lo hemos aprendido. Con un corazón dispuesto, Dios siempre va a abrir las puertas. No importa el problema que sea, si tenemos un corazón dispuesto, siempre Dios va a trabajar en nosotros. Recuerde esto, Dios no va a cambiar nuestras circunstancias, no es el propósito de Él. El propósito de Él es cambiar nuestro corazón para después cambiar nuestras circunstancias. Hoy podemos empezar poniendo a la disposición de Cristo nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo.